Y con eso cerramos este bloque con una mención especial para Mariana Orozco, una de las piezas clave del inicio, dijo el presentador, sin voltearse siquiera hacia mí, mientras el auditorio entero aplaudía más por inercia que por gratitud. No me levanté, no porque no pudiera, sino porque nadie me miraba. La cámara seguía apuntando al escenario, donde Camila, la hija del CEO, con su blazer blanco de lino y una sonrisa de PowerPoint, ya caminaba como si la tarima fuera una alfombra roja. Bienvenidos a la nueva era digital de Green Nova, dijo con esa voz empalagosa de TED Talk mal ensayada. Nadie recordaba que yo había escrito las primeras 200.000 líneas de código de ese sistema que ahora llamaban Green Nova 2.0, ni siquiera ella. Fue en ese momento, con los aplausos todavía rebotando en las paredes de cristal y las luces apuntando a otra persona, que supe que algo en mí se había roto. No como cuando algo truena con ira, no. Fue una ruptura seca, como si un cable de cobre se hubiera quemado por dentro. Ya no pertenecía a esa empresa, a ese equipo, a ese discurso, a ese decorado. Y oye, antes de seguir, aprovecho para decir algo importante. El 97% de quienes escuchan historias como esta no están suscritos. Si te está gustando y quieres más relatos donde la venganza se sirve con frialdad legal y precisión quirúrgica, suscríbete y deja tu me gusta. Nos ayuda más de lo que imaginas y hace que todo este equipo siga contando lo que muchos callan. Volviendo al auditorio, mientras Camila presentaba los 4 pilares de innovación, los mismos que yo redacté en una sesión interna hace 3 años y que ella renombró con palabras más marketeables, vi a mis ex compañeros sonreír, levantar el mentón, asentir, tomar notas. Algunos me lanzaron una mirada fugaz, de esas que duran menos que un bostezo, pero nadie se levantó a decir: «Eso lo hiciste tú, Mariana». ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me dolió, porque cuando una se pasa más de una década dándole forma a algo, diseñando la arquitectura, lidiando con bugs, revisando línea por línea como si fueran versos de un poema técnico, aprende a identificar cuándo el ciclo se cerró. Y ese día, sin que nadie lo dijera, entendí que me habían empujado sutilmente hacia la vitrina. Me habían convertido en la pieza de museo a la que se le agradece con una placa y un aplauso sin alma. Después del evento, me acerqué a la mesa donde habían puesto algunos de nuestros prototipos iniciales. Nadie los reconocía. Nadie sabía que ese primer módulo de conversión solar lo soldamos a mano entre 2 ingenieros y yo, a las 3 de la mañana, con café instantáneo y la batería de mi coche como fuente. Ahora tenía una etiqueta que decía Primera generación, Green Nova Legacy. A la salida vi a Camila rodeada de inversionistas jóvenes, con sus relojes caros y su entusiasmo de MBA. Ella les hablaba de transformación digital descentralizada, como si eso significara algo. Uno de ellos dijo: «¿Y Mariana sigue aquí?», como si preguntara por un fantasma. Camila rió, bajó la voz y respondió algo que no escuché. Pero la carcajada colectiva fue suficiente. Ese fue el punto exacto donde dejé de esperar que me reconocieran. No porque no lo mereciera, sino porque entendí que había pasado de ser el núcleo a ser un archivo adjunto. Ya no tenía voz en las decisiones. Me llamaban solo para validar procesos o para dar contexto técnico, como si mis aportes fueran meras notas al pie. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Camila, es que yo nunca firmé la eliminación del artículo 8, la cláusula que escribí yo misma, la que me designa como directora técnica fundadora, la que dice, con todas sus letras, que ninguna reestructura profunda ni ningún ingreso de capital significativo puede realizarse sin mi firma.
Y en ese momento, entre las luces LED y las sonrisas de selfie, sentí una calma que no sentía desde hace años, porque no hay furia más elegante que la de alguien que ya no tiene nada que perder, pero sí todo que recordar. Los primeros indicios fueron casi imperceptibles, como fugas minúsculas en una represa vieja. Cambios cosméticos, les llamaban. Un nuevo dashboard con colores más frescos, rebranding de módulos sin tocar una sola línea del backend, renombrar funciones críticas como si fueran hashtags de Instagram. Yo me decía que era normal, que la empresa había crecido, que quizás lo mío era resistirme al cambio. Hasta que Camila, en una junta de lunes, propuso reducir el número de validaciones de seguridad en producción porque entorpecen la experiencia de usuario. Levanté la ceja. Pensé que era una provocación. No puede estar hablando en serio. Pero sí, estaba muy seria, sonriente, pero seria. Tenemos que confiar más en el algoritmo, dijo, como si eso justificara eliminar protocolos que, de fallar, podrían dejar a medio país sin acceso eléctrico en ciertas zonas rurales. Nadie en la sala tenía el conocimiento técnico para contradecirla. Nadie excepto yo. Y sin embargo, me limité a tomar nota, porque ya no era la directora de ingeniería. Era solo la ingeniera Mariana, una especie de monumento viviente al que se le permitía estar ahí por nostalgia. Me tragaba las palabras, cada vez más, a cada ajuste arbitrario, a cada métrica vacía, pero me negaba a creer que lo harían, que desmantelarían todo lo que construimos. Hasta que vi el correo. Reasignación de personal técnico para consolidación de áreas estratégicas. Traducido. Despidieron a 6 de nuestros mejores ingenieros para contratar a 2 diseñadores de experiencia de usuario y una influencer de sostenibilidad con 500.000 de seguidores. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién iba a mantener los servidores? ¿Quién entendía la lógica de ese sistema híbrido que habíamos construido entre 2012 y 2016 cuando no existían plantillas mágicas ni prompts que lo hicieran por ti? En el equipo quedaban juniors, becarios y ella. Guardé todo, cada correo, cada minuta, cada mensaje donde alguien decía: Camila, dice que no hace falta revisar esa parte del código, o ella quiere lanzarlo así, aunque no hay backup automático. Los fui organizando por fecha, por impacto, por implicación legal. Me volví meticulosa, no por rencor, sino por supervivencia. Porque si la nave se iba a hundir, yo no iba a ser quien sujetara el timón cuando golpeara el iceberg. Lo más cruel fue ver cómo borraban nuestro ADN poco a poco. Este módulo lo hicimos en esta gestión, decía uno de los nuevos chicos, mostrándole al equipo un desarrollo que, en realidad, habíamos programado Miguel y yo en 2017 con errores y todo, con nuestras firmas en los comentarios del código. No era ego, era respeto. Respeto por la historia, por el proceso, por la ingeniería real. Pero nadie pedía mi opinión. Solo me copiaban en correos como quien copia a recursos humanos para cubrirse. Empecé a notar que los nuevos líderes técnicos leían mis documentos de trabajo y luego los presentaban como propios. Hasta mis esquemas de arquitectura eran reutilizados sin mención. Una vez le pregunté a Camila, en privado, si podía al menos dejar constancia de los autores originales en los proyectos migrados. Me miró como si hubiera pedido permiso para respirar y respondió: «Vamos a dejar atrás los egos, Mariana. Este es un trabajo colaborativo. A nadie le interesa quién lo hizo, sino que funcione bonito». Ese día entendí que no era un accidente. Era sistemático. Estaban reescribiendo la narrativa desde cero, borrando las huellas de quienes construimos el camino con errores, sí,
pero también con visión, con urgencia, con hambre. Había algo perverso en esa nueva narrativa limpia, como si reconocer el pasado técnico ensuciara el relato corporativo de Camila, la joven visionaria que modernizó Green Nova. Y sin embargo, no hice escándalo, no grité, no mandé correos pasivo-agresivos. Solo seguí guardando, clasificando, registrando. Porque mientras Camila jugaba a directora, yo sostenía, con cada documento, con cada línea de código que alguien olvidó, con cada error previsible que ahora fingían ignorar, la memoria real de lo que Green Nova era, y de lo que, si seguían así, jamás volvería a ser. La sala olía a café recalentado y a ansiedad mal disfrazada. Estábamos revisando los reportes del último despliegue, uno que, por cierto, tenía más bugs que un pantano en agosto. Yo tenía los datos listos, con todos los puntos marcados en rojo, dispuesta a explicar cómo los recortes en QA habían dejado el sistema vulnerable. Nadie me pidió que hablara. Ya me habían puesto en la esquina, junto a la columna, literalmente. Y entonces entró ella, tacones sonando como metralleta, sonrisa de catálogo, una carpeta de cartulina satinada en la mano. Camila, como si llegara a premiar a alguien, como si esto fuera su fiesta de cumpleaños y yo, el globo, que ya no combina con el decorado. Mariana, dijo, mirando al resto de la sala con una especie de piedad performativa. Necesitamos optimizar. Has hecho una gran labor, pero estamos recortando. No esperó mi respuesta. Ni siquiera fingió que esto era un diálogo. Sacó los papeles. 1, 2, 3. Ya estaban firmados por el CEO, bien armados, nada improvisado. Ya tenían fecha, rúbrica, motivo genérico, reestructuración estratégica. A los demás ni los miró. Pero vi como uno de los ingenieros de datos, uno de los pocos que aún sabía quién era yo, apretó el puño bajo la mesa. Ella lo notó y lo ignoró. Me extendió la carpeta como si fuera un diploma. Agarra tus reconocimientos y lárgate, dijo, sonriendo, diciendo cada palabra como si fuera una ocurrencia ingeniosa, como si se tratara de una broma interna entre amigas que nunca fuimos. Yo no dije nada, ni una palabra, ni siquiera suspiré. Abrí la carpeta, revisé los papeles con la calma de quien ya sabía lo que venía. Todo estaba en orden, legal, preciso, frío, tal como lo habría hecho yo en su lugar si me hubieran convertido en esa versión de persona. Firmé, con el mismo bolígrafo con el que, 5 años antes, había firmado el acta que formalizaba la entrada de Green Nova al Programa Federal de Energías Limpias. Lo firmé como quien apaga un servidor que ya cumplió su tiempo de vida, no con ira, sino con esa clase de resignación que deja espacio para una sonrisa invisible. Guardé el bolígrafo, cerré la carpeta, me levanté. Mi credencial seguía colgando de mi cuello. Me la quité sin apuro. La dejé sobre la mesa con cuidado, no por respeto a ellos, sino por respeto a mí, y fui al rincón donde, olvidada bajo una caja de cables viejos, estaba mi caja, esa que nadie había tocado en años. Dentro, 2 reconocimientos impresos en papel barato. Liderazgo técnico año 1 y espíritu fundador. Ni siquiera llevaba mi apellido bien escrito. Los metí en la caja, cerré. Caminé hasta la puerta. Y entonces ocurrió lo más humillante. Nadie me detuvo. Nadie preguntó ¿por qué? Nadie dijo espera. Nadie alzó la voz para decir esto es un error. Solo Camila, que se acomodó el blazer y dijo en voz baja para que solo yo la oyera. Ya no estás en el corazón de la empresa, Mariana. Solo estorbabas en la foto. Frialdad absoluta. Salí de esa sala como entré. Sola, con la frente en alto, con la dignidad intacta. Pero lo que Camila,
y todos los que celebraron silenciosamente mi salida ignoraban era que esa carpeta que firmé no anulaba lo firmado años antes, porque la cláusula seguía viva. La cláusula que yo misma redacté cuando aún éramos 5 personas compartiendo pizza sobre cajas de cartón. La que decía, en lenguaje técnico, legal y preciso, que ninguna modificación estructural, ni fusión, ni entrada de capital mayoritaria podía concretarse sin la firma de la directora técnica fundadora. Y eso, aunque lo olvidaran, seguía siendo yo. La firma en los papeles de mi despido era solo tinta, pero la firma que de verdad importaba, esa no la tenían, ni la iban a tener. El despacho olía a madera barnizada, café de máquina premium y tensión no verbalizada. Eran las 8:07 de la mañana cuando llegó el abogado del fondo, un hombre seco, con corbata granate y mirada que diseccionaba palabras antes de pronunciarlas. Se llamaba Enrique Ferrer, y no le interesaban las historias bonitas ni los pitch decks color pastel. Lo suyo eran las cláusulas, las firmas, los silencios que escondían trampas. Sobre la mesa estaban los documentos finales para el desembolso de 85 millones de dólares, la operación más ambiciosa en la historia de Green-Nova, la razón por la cual Camila había acelerado tantos recortes y cambios de imagen en los últimos 3 meses. Todo había sido armado con una urgencia que rayaba en lo ridículo. Nuevos renders, videos con drones. Hasta contrataron a una actriz para grabar una falsa entrevista de fundadora donde ella, Camila, hablaba de los orígenes de la empresa como si hubiera estado ahí desde el inicio. Pero el papel sí tiene memoria. Ferrer revisaba el pacto de accionistas original, página tras página. Había silencio, solo el sonido del aire acondicionado y el tic-tac de su reloj, y entonces se detuvo. Artículo 8, murmuró. Nadie respondió. El CEO, Rodrigo, padre de Camila y uno de los 2 cofundadores, fingía leer otro documento, pero la piel de su cuello se tensó como si acabara de escuchar el silbido de una bomba. Ferrer levantó la vista. ¿Quién es la directora técnica fundadora?, preguntó, como quien ya conoce la respuesta y solo quiere ver cómo la niegas. El room manager, ese pobre tipo nuevo con corbata demasiado corta, miró al CEO esperando una señal. Nadie habló. Dice aquí. Ferrer alzó el documento, apuntando con el dedo justo en la cláusula, que toda modificación estructural o entrada de capital mayoritaria debe ser firmada por esa figura. ¿Ya consiguieron su firma? Rodrigo se aclaró la garganta, como si con eso pudiera tragar el incendio que le subía por el pecho. No aplica ya. Esa persona fue desvinculada hace unos días. No forma parte del equipo activo. Ferrer no parpadeó. ¿Desvinculada? Sí, dijo Camila, apareciendo en la sala como si la hubieran invocado. Oh, era parte del equipo fundador, pero ya no está alineada con la visión actual. Tuvimos que optimizar estructuras. La salida fue amistosa. ¿Y firmó la renuncia a sus derechos fundacionales? Silencio. El tipo de silencio que se come las paredes. Camila tragó saliva. Rodrigo miró hacia la ventana, como si necesitara ver el cielo para pensar. Nadie decía nada. Ferrer bajó el documento. Con calma. Puso el bolígrafo sobre la mesa. Se recostó en la silla. Hizo un gesto sutil al asistente jurídico que lo acompañaba. El asistente abrió su maletín y sacó otra carpeta. La misma versión del pacto, subrayado, anotado, con marcadores de color. Lo consultamos con el despacho en Madrid. El artículo 8 está vigente. No fue anulado. No tiene adenda. No está sujeto a temporalidad. Es vinculante. Camila frunció el ceño. Pero eso fue hace más de 10 años. Es un documento viejo.
Las cláusulas bien escritas no envejecen, respondió Ferrer. ¿De verdad nadie se tomó el tiempo de revisar esto antes de despedir a Mariana Orozco? Y ahí, en ese instante exacto, lo sintieron todos. El temblor, no físico, no sismológico, pero igual de palpable. Un temblor de poder, de error, de negligencia monumental. El tipo de error que no se arregla con una presentación bonita o una disculpa pública. Un error que podía congelar la operación, que podía activar una auditoría, que podía costarle a Camila más que un puesto. El apellido, la legitimidad, todo. Ferrer cruzó los brazos. No puedo avanzar con la firma hasta que esta situación esté aclarada. Es una cláusula de veto. Si ella no firma, el fondo no entra. Así de simple. Rodrigo intentó decir algo. Un tartamudeo. Una excusa. Pero el daño ya estaba hecho. Mariana Orozco ya no estaba en la empresa. Pero su firma, esa sí que seguía presente. Más presente que nunca. Como una sombra que nadie vio venir, hasta que les tapó el sol. El primer mensaje llegó a las 9:14 a.m., mientras yo revolvía el café con una cuchara de metal que usaba desde la universidad. Hola Mariana, ¿podrías devolverme la llamada cuando tengas un momento? Es urgente. Era Rodrigo, sin asunto, sin disculpa, sin contexto, como si no me hubieran sacado por la puerta de servicio 48 horas antes. Leí el mensaje sin emoción, lo marqué como leído. No contesté. A las 9:28, otra notificación. Esta vez del número directo del abogado corporativo. Luego, una llamada perdida del gerente de relaciones con el fondo. Luego, otra y otra. Para las 10:03 ya tenía 17 llamadas perdidas, 8 mensajes de texto y 3 correos con asunto importante. Favor contactar urgente. Me imaginé la sala de juntas como un nido de serpientes desorientadas, todos preguntándose lo mismo. ¿Por qué no contesta? Porque no tengo que hacerlo. Seguía en bata. El café se había enfriado un poco. Saqué del cajón inferior el viejo archivador azul, uno que nadie más sabía que existía. Dentro, las actas fundacionales, las minutas de los primeros consejos, las versiones originales del pacto de accionistas con mis anotaciones al margen. Todas las firmas, todos los sellos, todo. Y ahí estaba, la joya. El artículo 8, en su redacción original, sin adendas posteriores, con mi rúbrica en tinta negra al lado del encabezado. Cualquier modificación estructural, venta de control o entrada de capital por encima del 10% deberá ser autorizada por la directora técnica fundadora, sea o no miembro activo del equipo operativo. Mi firma al pie, y la de Rodrigo, 10 años más joven y con ambición en los ojos. Recordé la noche que lo escribimos, la pizza fría, las latas de cerveza, yo insistiendo en que no podíamos permitir que nos vaciaran la empresa si un día alguien se volvía loco con el dinero. Rodrigo lo aceptó sin pensar mucho, queriendo avanzar. Le parecía poético que las fundadoras tuvieran algo blindado. Camila no estaba ni en la foto. Ahora se ahogaban en ese romanticismo que tanto les urgía borrar. Encendí la televisión. Puse un documental sobre plantas carnívoras. Subí el volumen. Me recosté en el sofá con una manta vieja de cuadros, mientras el teléfono seguía vibrando como si tuviera convulsiones. A las 11:22 me llegó una captura de pantalla por parte de Lucía, una de las pocas que aún tenía algo de dignidad en esa empresa. Era un mensaje reenviado de Camila al equipo legal. Revisen si ese artículo tiene validez legal hoy. Debe haber alguna manera de ignorarlo. Tal vez fue un error administrativo. Me reí. De verdad, a carcajada abierta. Un error administrativo. La cláusula que yo misma propuse, redacté, negocié y firmé. A las 12:47, otro correo.
esta vez con copia a Recursos Humanos, al Fondo de Inversión y al CEO. Estamos dispuestos a conversar, Mariana. Esta situación no beneficia a nadie. ¿Podemos reunirnos esta tarde? No respondí. Guardé el contrato nuevamente en el archivador. Cerré la tapa. Lo devolví al cajón y serví otro café. Porque el poder verdadero no se grita, no se alardea. El poder, el que importa, se contiene como un arma cargada en una mesa que nadie sabe que está ahí. Hasta que alguien pregunta, ¿y si disparamos? Y yo, en silencio, espero que aprieten el gatillo con la mano temblorosa. Que se hundan en su arrogancia, que insistan en que el incendio es solo vapor. Porque no hay mejor venganza que verlos correr en círculos, antes de que siquiera sepas si tengo intención de mover un dedo. Llegué a las 9:02 en punto, con una carpeta negra en la mano y el sobre sellado dentro. Sin escolta, sin cita previa, sin adornos. El guardia de recepción se levantó de golpe cuando me vio cruzar la entrada principal, como si no supiera si debía detenerme o abrirme la puerta. No dije nada. Caminé derecho hacia el ascensor. Las cámaras de seguridad giraron apenas, reconociendo una sombra que no esperaban ver de regreso. En el piso 9, la secretaria de dirección, una chica nueva con voz de TikTok, intentó preguntarme si tenía agenda con alguien. Vengo a dejar un documento para el CEO. No es necesario que me anuncies. Dije, sin subir la voz, pero con la misma entonación con la que una arquitecta entra a revisar los cimientos de un edificio antes de demolerlo. Caminé hasta la sala de juntas. Estaban todos: Rodrigo, pálido; Camila, con el cuello tenso y los nudillos marcados de tanto apretar su celular; el abogado corporativo, el representante del fondo, el director de operaciones, todos alrededor de la mesa de cristal como si esperaran a alguien con autoridad. Nadie se levantó, nadie supo qué hacer, nadie sonrió. Puse el sobre la mesa. Aquí está lo que necesitan para salvar la operación. Léanlo con calma. No necesito respuesta ahora. Camila intentó hablar, pero no le di espacio. Seguí. No vine a pedir nada. Lo que hay ahí no es una solicitud. Es una reestructuración legal con términos irrevocables. Incluye mi reincorporación como asesora de continuidad estratégica, con asiento técnico en el Consejo y voto en toda decisión de tipo operativo o de infraestructura. Silencio, pesado, lento, cargado. También establece un blindaje total de mi propiedad intelectual y la anulación retroactiva de cualquier uso indebido de mis diseños, estructuras, esquemas o frameworks. Lo que ustedes llaman Green Nova 2.0 no existe sin mis autorizaciones formales. Y sí, agregué, mirando a Ferrer, el abogado del fondo, el contrato que firmamos en 2014 me da derecho a vetar cualquier entrada de capital. Lo acaban de comprobar ustedes mismos. El abogado asintió en silencio. La otra opción, continué, es que el fondo se retire por incumplimiento de pacto y yo active una demanda por ruptura de contrato con una estimación inicial de daños por 46,2 millones. La mitad del valor proyectado de la empresa si se cae la inversión. El fondo ya conoce las cifras. Ustedes también. Rodrigo se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Murmuró algo que no escuché. Camila se incorporó, cruzando los brazos. ¿Esto es una extorsión? Le sostuve la mirada. No, Camila. Esto es continuidad. Lo otro fue estupidez. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Tienen hasta el viernes a las 5 para firmar. Después de eso, todo entra en arbitraje. Nadie me siguió. Nadie me gritó. Nadie me pidió que recapacitara. Y en ese momento lo supe. Ya no tenía que mendigar espacio en una sala que yo misma ayudé a construir. Ya no necesitaba
recuperar un lugar que nunca debieron arrebatarme, porque la autoridad verdadera no se discute, se enuncia, y luego se deja caer, como un sobresellado sobre una mesa llena de gente que pensó que ya habías desaparecido. No hubo comunicado oficial, no hubo aplausos, no hubo ceremonia, solo una cadena silenciosa de correos internos que se fueron reenviando con el asunto actualización de estructura operativa y un PDF adjunto que decía lo mínimo indispensable. Por motivos de reestructuración, la directora de operaciones Camila del Valle asumirá una licencia indefinida a partir de esta semana. La ingeniera Mariana Orozco se incorpora como asesora de continuidad estratégica con funciones activas en el Consejo. Punto. Sin fotos. Sin firma de Rodrigo. Sin despedidas. Mi nueva oficina no estaba en el ala ejecutiva ni en el sótano técnico. Estaba justo en medio. Una de esas salas de reuniones que antes usaban para entrevistas, con vista parcial al estacionamiento. No tenía placa, no tenía alfombra, pero al abrir la puerta, sobre el cristal esmerilado, alguien, no sé quién, no me interesa saberlo, había pegado una nota amarilla escrita a mano que decía: Fundadora, cláusula 8. La dejé ahí, no por nostalgia, por recordatorio, como un cartel de advertencia. Entré. El escritorio estaba vacío, salvo por una laptop corporativa nueva, una carpeta con los accesos y una tarjeta firmada por Lucía, la única que aún llamaba a las cosas por su nombre. Gracias por no dejarnos solos en medio del fuego. Los pasillos no eran los mismos. La empresa tampoco. Había algo distinto en cómo me saludaban. Un respeto callado, casi nervioso, como si mi presencia pesara más ahora que cuando llevaba casco de obra y los pies llenos de polvo de construcción solar. Las voces bajaban de tono cuando pasaba. Las reuniones improvisadas en cocina se disipaban al verme. Nadie hacía bromas en voz alta. Yo no pedía nada, no exigía, no corregía, solo escuchaba, observaba, tomaba nota. Camila no volvió a aparecer. Se rumoreaba que estaba en un retiro de salud en Valle de Bravo. Otros decían que había ido a Silicon Valley a repensar su enfoque. A mí no me interesaba, porque la única repensada que importaba era la del equipo directivo, y esa ya había empezado. Rodrigo no me miraba a los ojos cuando coincidíamos en las juntas. Le temblaban los dedos al sostener el café. El abogado ni siquiera se sentaba. Se mantenía de pie, como si en cualquier momento fuera a huir por la ventana. Me bastó una semana para reactivar los protocolos de revisión técnica. No tuve que pelear. Solo envié un memorando. Todo cambio estructural deberá pasar por revisión de continuidad, aplicable de inmediato. Nadie respondió. Nadie osó objetar, porque ya sabían que esta vez no era una sugerencia, era la nueva ley. Los que quedaban del viejo equipo, esos ingenieros silenciosos que sobreviven a cualquier CEO, que sostienen la estructura cuando todos los demás están celebrando el marketing, empezaron a acercarse uno a uno, no con flores, no con palabras, con trabajo bien hecho, con códigos ordenados, con reportes impecables, con una taza de café dejada discretamente en mi escritorio a las 7:15. Yo no sonreía, no hacía falta, porque la verdadera victoria no está en gritar «gané», sino en ver cómo el sistema se acomoda solo, en silencio, reconociendo sin aplausos quién sostiene de verdad las columnas. Y ahí estaba yo, sentada frente a una pantalla, con una nota amarilla pegada en la puerta, y una red entera que volvía a respirar sin que se notara. No vine a ajustar cuentas, vine a ajustar estructuras. Las primeras semanas después de mi regreso fueron silenciosas, casi quirúrgicas.
Nada de discursos, nada de empoderamientos, solo procedimientos, observación, corte limpio donde había infección. Lo primero fue el código, no el visible, no el del producto final, el real, ese que vive en capas profundas y que nadie toca por miedo a romper algo. Me encerré 3 días con los logs del último año. Encontré parches puestos como curitas sobre heridas abiertas, funciones clonadas con nombres distintos para acelerar entregas, variables globales sin control, despliegues manuales sin rollback, una bomba de tiempo con una sonrisa de interfaz moderna. No culpé a nadie. No hice escarnio. Solo redacté un informe y convoqué una reunión. A partir de hoy, ningún push a producción sin revisión cruzada y aprobación de continuidad técnica. Todo cambio debe ser trazable. Todo error explicable. Todo rollback instantáneo. Nadie discutió. Nadie levantó la voz. Y no porque me temieran, sino porque ya habían visto lo que pasaba cuando me subestimaban. Lo segundo fue el flujo de decisiones. Eliminé por completo la participación de marketing en los comités técnicos, no más lanzamientos por fechas comerciales, no más funciones por tendencia, no más cambios cosméticos sin validación funcional. Lo escribí así, textual, en un correo sin firma ni cordialidades. Solo una frase final. La técnica es un lenguaje que no acepta traducciones comerciales. Hubo resistencia. Un par de mails tensos. Algunas miradas en pasillos. Incluso una reunión donde alguien insinuó que estaba politizando la operación. Respondí con un anexo de 32 páginas. Cronología de errores cometidos por decisiones no técnicas disfrazadas de estrategias de crecimiento. No volvió a insistir. Lo tercero fue el futuro. No pienso morirme con la empresa en las manos. Así que formé un comité de continuidad técnica con 3 reglas, uno de cada generación, sin vínculos familiares con la dirección y con autonomía operativa blindada por contrato. Ellos no solo podrán vetar cambios riesgosos, podrán congelar despliegues, solicitar auditorías internas y bloquear la entrada de personal sin evaluación técnica real. Designé a 3 personas. Ninguno me lo pidió. Ninguno me hizo la pelota. Solo trabajan bien, escuchan, no pretenden. Uno de ellos, un chico que apenas lleva 2 años en la empresa, me preguntó con miedo si estaba preparando mi salida. Le respondí que no, que estaba preparando su permanencia, porque una empresa que depende de la buena fe de un CEO o de la discreción de una fundadora está condenada a caer en cuanto uno de los dos cierre los ojos. Y lo último que reescribí fue el organigrama, no el oficial, el real, el que vive en la práctica, en las decisiones, en la confianza. El nuevo diagrama tenía una línea directa entre continuidad técnica y el consejo, sin pasar por operaciones, sin pasar por dirección general, una columna vertebral paralela que no responde a apellidos ni a linajes, solo a estabilidad, funcionalidad y verdad. Rodrigo intentó decir que eso no tenía precedentes. Le respondí que tampoco tenía alternativa. El fondo aplaudió la decisión. Camila seguía desaparecida, en su retiro espiritual. Algunos dicen que demandará por despido improcedente, otros que ya firmó una cláusula de silencio a cambio de desaparecer del radar. No me interesa, porque lo que queda ya no es mío, es de quienes sabrán cuidarlo. Lo único que pedí fue una línea al final del acta de reestructuración. El rol de la fundadora es garantizar que la estructura no dependa de su presencia. Eso es legado. Lo demás, ego con disfraz de autoridad. La sala estaba en completo silencio. No ese silencio tenso de las malas noticias, sino uno más profundo. Uno que se instala cuando todos saben que no hay vuelta atrás,
que lo que va a pasar, pasará, y nadie puede detenerlo. Eran las 10:00 en punto. Sobre la mesa, el contrato final de la inversión. 85 millones de dólares, 5 años de proyecciones, 3 nuevos países en la hoja de ruta. El documento estaba impreso en papel de alto gramaje, con las firmas del fondo ya en su lugar. Faltaba solo una rúbrica, la primera, la única que, legalmente, podía destrabar todo, la mía. Todos esperaban. Rodrigo, sentado en la esquina, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el piso. El representante del fondo, Ferrer, de pie, con los dedos entrelazados y la barbilla en alto. 3 directores operativos, una notaria, y yo, con el contrato frente a mí y una pluma de tinta negra que alguien había colocado con excesiva ceremonia sobre una almohadilla de cuero. No dije nada. Leí todo, no por desconfianza, sino por respeto, a mí, a los que vinieron antes, a los que vendrán después. Pasé página por página, verifiqué cláusulas, confirmé fechas. Me detuve en la sección de continuidad operativa, donde el nuevo acuerdo reconocía explícitamente la existencia del Comité Técnico Autónomo y el rol de la asesora de continuidad como entidad independiente, sin subordinación, sin necesidad de aprobación jerárquica. Y entonces firmé. Una sola firma, sin garabatos, sin añadidos, sin sonrisa. El eco de la pluma sobre el papel se sintió como un disparo amortiguado. Nadie aplaudió, nadie exclamó, solo una exhalación colectiva que no supieron contener. Desde el fondo de la sala, alguien, no sé quién, murmuró: ¿Quién permitió que la despidieran sin revisar el artículo 8? Nadie respondió, porque todos sabían que la respuesta era, en el fondo, la misma: soberbia. El error más caro de todos. Me levanté. No recogí la pluma. No hice reverencia. Caminé hacia la puerta. Mientras pasaba junto a Rodrigo, apenas levantó la vista. Quiso decir algo. Tal vez una disculpa. Tal vez un gracias. Pero no lo hizo. Y eso estuvo bien, porque ciertas cosas, cuando se rompen, no se reparan. Solo se archivan. Entré a mi oficina. La nota amarilla seguía pegada. Fundadora, cláusula 8. Pero esa mañana, alguien había escrito algo más debajo, en marcador fino, con letra firme. No era mi letra, no era parte del decorado. Decía: la fundadora no se despide, se consulta. Y ahí, por primera vez en años, me permití sonreír. No por victoria, no por orgullo, por justicia, por estructura restaurada, porque ese edificio, que casi destruyen con arrogancia, ahora tenía cimientos nuevos, y porque aprendí, al final de todo, que la verdadera autoridad no grita, no empuja, no castiga, simplemente entra, y todos hacen silencio.